noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y los demás medios digitales, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya sabemos, dividimos nuestro espacio en dos secciones. La primera tiene que ver con los asuntos internacionales que son relevantes para la República Dominicana y en segundo lugar entramos entonces a las noticias locales más importantes de esta semana. En el tema internacional siguen las mismas áreas, pero con diferentes matices. En estas oportunidades, en esta oportunidad, mejor dicho, en el caso de Ucrania, las cosas tienden a complicarse un poco con el permiso que otorgó Estados Unidos para que Ucrania utilice misiles norteamericanos de mediano alcance. Y la respuesta rusa en ese momento fue la de amenazar entonces, acusar a los Estados Unidos de estar interviniendo en la guerra y amenazar a Ucrania con el uso de armas nucleares, lo que evidentemente significaría ya una guerra más directa y de proporciones desconocidas por el momento. El tema de Gaza, Hezbollah, Israel, sigue en pausa, presumimos nosotros, hasta que se instale la nueva administración del presidente Trump en los Estados Unidos. Y mientras tanto, Israel continúa en su avance contra las guerrillas terroristas asesinas que incursionaron el 7 de octubre y que todavía siguen provocando más muertes y que utilizan a su propia población como escudo para que los países agredidos no puedan reaccionar. Finalmente, una noticia relevante en el área internacional también que merece comentario es el hecho de que el Consejo de Seguridad estaba debatiendo el envío de tropas azules de las Naciones Unidas a Haití, país que está inmerso en una violencia terrible en los últimos 15 días, a pesar de un cambio de primer ministro que produjo el Consejo Presidencial Transitorio, una violencia que ya llegó a Pétionville, que es, digamos, la parte más pudiente de la población, o sea que ya controlan no solamente el centro de Port-au-Prince, no solamente el puerto, no solamente en cierto modo el aeropuerto, por lo que pasó con Spirit Airlines, con otros territorios en el interior, el puerto, el narcotráfico, la guerrilla. Realmente es un país que necesita en estos momentos de una fuerza que pueda ayudar a restablecer la paz y la tranquilidad para los ciudadanos haitianos. Sin embargo, Rusia y China ejercieron su derecho al veto en Naciones Unidas. Si hubiese sido los Estados Unidos en otra área del mundo, tal vez se levantaran voces. Pero ahora, cuando hay una solución que tal vez podría traer la tranquilidad y combatir a esas guerrillas que realmente lo que están haciendo es asesinando a mansalva a ciudadanos indefensos haitianos, nadie dice absolutamente nada. Y mientras tanto Haití sigue sumido en el caos, la República Dominicana recibiendo las presiones propias para que nosotros seamos solución, gracias a Dios que el presidente de la República ha dicho muy claramente en una posición que tiene el respaldo pleno de todo el pueblo dominicano de que la solución a Haití no se encuentra en República Dominicana. Pasando al aspecto local, quisiera hacer comentario de una noticia que tiene que ver con una empresa privada, pero dada su alta incidencia en el desarrollo regional de todo el este y del país, es una empresa que ha sido socia del desarrollo, del crecimiento económico y del desarrollo de la República en más de 100 años, que es Central Romana Corporation. Quiero hablar sobre una certificación que recibieron los guardianes de Costa Sur de Casa de Campo. La nota de prensa dice así: la compañía Guardianes Costa Sur, que opera la vigilancia física en Casa de Campo y que forma parte del grupo empresarial del Central Romana,
anunció que fue certificada bajo el estándar ISO 18788-2015 para el Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada, tras cumplir con las normativas establecidas que permiten la ejecución de funciones y tareas de seguridad ajustadas a las buenas prácticas de negocio y manejo de riesgos al brindar un servicio de alta competencia. El alcance del sistema de gestión certificado por esta norma para Guardianes Costa Sur cubre todas las operaciones desde la gestión, provisión y supervisión de los servicios de seguridad, incluido la acreditación, los puntos de control de acceso, la seguridad electrónica y monitoreo, atención a emergencias, además de la logística y operaciones de seguridad física dentro del destino turístico Casa de Campo. Obtener esta certificación ISO 18788 en la gestión de nuestras operaciones de seguridad demuestran el alto nivel de compromiso y la vocación de servicio que tiene nuestro personal en Guardianes Costa Sur, de ofrecer un servicio de seguridad al más alto nivel de calidad para los propietarios de villas y los huéspedes del resort Casa de Campo, reconocido destino turístico de fama mundial, enfatizó el doctor Leo Matos, vicepresidente ejecutivo del Central Romana. El proceso para obtener la normativa incluyó varias etapas, desde el énfasis en la documentación y evidencia de los procesos de seguridad, así como visitas presenciales de campo por parte de los auditores, quienes evaluaron el sistema de gestión, inspeccionando todas las áreas de la empresa diseminadas dentro del resort Casa de Campo. Durante las auditorías, los técnicos determinaron que el equipo directivo de Guardianes Costa Sur, guiado por la Dirección de Gestión Corporativa, ha fomentado un entorno de respeto en el que los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales son parte integral de todas las actividades de seguridad. El compromiso visible del equipo directivo con el sistema de operaciones de seguridad ha inculcado un sentido de pertenencia y responsabilidad entre los empleados de todos los niveles, lo que ha contribuido al éxito de su implementación. Reiteramos, pues, nuestras felicitaciones a Costa Sur, Guardianes Costa Sur, a Casa de Campo Resort y naturalmente a Central Romana Corporation, una empresa que está obligada, reitero, al crecimiento, al desarrollo económico, no solo de toda la región este, sino también del país en los últimos 100 años. Más de un siglo tienen empresas radicadas en República Dominicana. Nuestras felicitaciones para ellos. En la segunda sección, a la que iremos después de esta pausa, vamos hoy a conversar con el licenciado Pelegrín Castillo Semán, vicepresidente ejecutivo de la Fuerza Nacional Progresista, persona que fue diputado en varias oportunidades, fue director de Medio Ambiente y ha sido un gran defensor de todo lo que tiene que ver, lo que es su familia, comenzando por su padre, el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Sus hijos han sido defensores a ultranza de nuestra soberanía y de nuestra nacionalidad. Con él vamos a conversar, después de la pausa, sobre el acuerdo marítimo concertado con el Reino de los Países Bajos, a ver realmente él, que fue el autor de la ley archipiélagica, a ver qué es lo que realmente se esconde detrás de este acuerdo marítimo que se suscribió recientemente. Reitero, después de la pausa nos vemos en la segunda sección. Como habíamos anunciado, amigos, nos encontramos con el licenciado Pelegrín Castillo. Ya habíamos dicho que vicepresidente ejecutivo de la Fuerza Nacional Progresista durante mucho tiempo, congresista, ministro de Medio Ambiente, pero sobre todo... de energía y minas. Perdón, energía y minas, no medio ambiente, energía y minas. Se me cruzaron los cables. Pero sobre todo, que es la razón por la cual... amén de la amistad que existe heredada de nuestros padres, lo quise convocar porque es un defensor a ultranza de la soberanía y la nacionalidad dominicana. Entonces, eso es importante para nosotros, porque con él vamos a discutir de un tema, vamos a dialogar acerca de un tema de suma importancia para el país que
ha estado en la palestra, ha sido manejado, hay opiniones, el gobierno ha dado la suya, entonces yo quiero hablar con él, que fue el autor de la ley que nos declaró Estado archipelágico y nos concedió una zona de exclusión de 200 millas, que ha luchado siempre por el tema de la soberanía, porque veo un poquito más allá. Y vamos a hablar sobre el reciente acuerdo del 21, pero que tiene que ver con el Reino de los Países Bajos, un acuerdo de limitación. Ellos argumentan mucho, Pelegrín, el tema de dos acuerdos previos a la CONVEMAR, que fue en el 82, que es el del 78 y 79 con Venezuela, Colombia y Venezuela, pero fue de un marco totalmente diferente. Entonces, lo que ahora se ha hablado es de que, bueno, aquí se han ganado 11 millas, de que los límites tenemos que defender de alguna manera la situación, desconociendo una cosa obvia, que tú fuiste siempre un promotor de eso, de que aquí hay, la veta pasa por aquí, y aquí también es lo que está debajo del mar. No es tanto el tema de la línea, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo el mundo sabe que estamos hablando de la firma por los Países Bajos. Interesante que el país a 7.000 kilómetros, 7.500 kilómetros de distancia está. Yo quiero oír tu experta opinión, sí, libre de los comentarios que se escuchan de voraces empresarios que parecen estar detrás de esa decisión. Correctamente, esta situación que estamos viviendo no es nueva. Tiene toda una historia que la mayoría del pueblo no conoce, y ahora es necesario darla a conocer, y los que la conocen, que la reconozcan, que la refresquen, para que entiendan por qué nosotros hemos calificado esa negociación como una negociación antinacional, como una negociación lesiva a los intereses nacionales, como una negociación antihistórica, como una negociación técnicamente defectuosa. Un poco de historia. El canciller dijo, y su equipo ha estado repitiendo, que sencillamente lo que se ha hecho es continuar con el proceso de delimitaciones que empezó en el año 78, siguió en el 79, y omiten mencionar que hubo una negociación que se dio en el peor momento, terminando el gobierno del doctor Balaguer, ya después de aquella crisis constitucional que técnicamente la provocó un golpe de Estado para recortarle el periodo, después de proclamado por la Asamblea, después de proclamado por la Junta. Bueno, un gobierno saliendo, un país con el que históricamente hemos tenido, vamos a decir, buenas relaciones, porque fue el primer país que nos reconoció. Sin embargo, Inglaterra, sí, claro, Gran Bretaña. En el año 1996, en junio del 96, siendo canciller Caonabo Javier, suscribió un acuerdo que era un acuerdo inaceptable. Eso se denunció, lo denunció el ingeniero Carlos Michelén desde el INDRI, después pasó a ser un funcionario de la Cancillería y estuvo en Naciones Unidas, está todavía en Naciones Unidas y en la lista de expertos de Naciones Unidas. No fue escuchado para estas negociaciones. Yo mismo, que me involucré desde ese entonces en esa lucha, pedí ser escuchado, nunca me invitaron, a pesar de reclamarlo insistentemente. ¿Y tus antecedentes? Porque son luchas que uno no puede abandonar, son luchas históricas. Entonces, ese acuerdo del 96 está relacionado con este acuerdo. ¿Por qué se rechazó en el 96 el acuerdo? Mediante un movimiento de opinión pública que le pedía al presidente Fernández que lo retirara del Congreso.
Algo parecido a lo que está pasando ahora. Bueno, porque en el 96 ya aprobada la Convención de los Derechos del Mar, con los precedentes jurisprudenciales, los ingleses pretendían, a partir de las pequeñas islas de Turcas y Caicos, un acuerdo de línea media, de equidistancia, con República Dominicana, que le hubiera dado el control de un área de 30.000 kilómetros o más. Eso era algo que resultaba inaceptable. Eso me comentó el contraalmirante Valdespina, que era el director a la sazón del Instituto Cartográfico Militar, que los oficiales que estaban ahí no estaban de acuerdo porque entendían que era un acuerdo injusto hablar de línea media cuando el acuerdo de Llamayén, el acuerdo de San Pedro y Miquelón, el acuerdo de Malta, el Malta-Libia, las soluciones a esos casos, porque en algunos casos fueron acuerdos y en otros casos fueron decisiones, ya descartaban el tema de la equidistancia y se desmarcaban por fórmulas de equidad, que es algo que se fijó como el objetivo a procurar en las delimitaciones marítimas. No es un principio, es la meta. No, sí, la gran discusión de Conmemar fue entre esos claro. dos conceptos. Y al final hubo que dejarlo en libertad para que cada país... Entonces, cada país en función de sus realidades o en función de los intereses que tuvieran envueltos, correcto, definiera lo que más le convenía. Entonces, de ese acuerdo la Cancillería no ha hablado, ni quiere hablar, ni hablará, porque ahí se vio posteriormente que había un núcleo dispuesto a entregarle eso a los ingleses, y con el gobierno de Hipólito Mejía siendo canciller, Hugo Tolentino, se firmaron dos acuerdos que no tenían que ver con límites, pero que incluían cláusulas relativas a territorio, ámbito de aplicación del acuerdo, que de manera oblicua, indirecta, retorcida, tramposa, mañosa, impropia, le daba libertad al Reino Unido para definir los espacios y que República Dominicana los reconociera mediante un simple intercambio de notas. Bueno, por eso se rechazaron esos dos acuerdos. Y además el presidente Fernández retiró el acuerdo se firmó en el 96 y en el 97. El último que se pronunció a favor de que se retirara fue el profesor Juan Bosch. Pero yo tengo entendido de que el Senado reformista, encabezado por Amable Aristi, hizo la consulta con el presidente Balaguer y le sugirieron al presidente Fernández que lo retirara. Y el presidente Fernández lo retiró, con la promesa de que lo iba a volver a discutir. Pero lo que se estaba discutiendo ahí era si en un acuerdo con una nación que fue imperio marítimo, es imperio marítimo, porque bueno, recordar que Inglaterra tiene 27 veces su tamaño, su territorio marítimo es 27 veces más grande que su territorio insular. Claro, porque donde quiera que ellos encuentran una isla o una roca, ellos pretenden a partir de ahí sacar mar territorial a lo que tendrían derecho, pero zona económica exclusiva y hasta plataforma continental, lo cual es un reflejo de su historia imperial. ¿Qué pasa? Bueno, República Dominicana rechazó eso. Y buscando una solución a las delimitaciones pendientes, la República Dominicana hizo otra propuesta maximalista del Estado archipelágico después de una expedición que hizo el ingeniero Carlos Michelén con la NOAA de Estados Unidos. Importante señalar para los amigos televidentes que la ley
de Estado Archipiélago fue en el 2007. Sí. Y que en el 2008 es que se suscribe la Conmebol. Se ratifica. Perdón, se ratifica y se hace reserva. Se hacen reservas. Se reserva. Que no se aplica a terceros, pero es una reserva. ¿Por qué llegamos a eso de hacer declaraciones interpretativas tan restrictivas en la Conmemar al momento de ratificarlo? En un hecho sin precedentes, porque el Congreso en los convenios nunca había hecho ni reservas ni declaraciones interpretativas, por primera vez lo hace. ¿Por qué logramos eso? Bueno, porque nos dimos cuenta, primero, de esos 3 acuerdos proditorios, y después por el boicot que se montó desde la Cancillería en ese momento, con algunos elementos de las Fuerzas Armadas, concretamente de la Marina, que generaron un escenario impropio en víspera de una conferencia de Naciones Unidas que se convocó en Santo Domingo. Santo Domingo se convocó la 4ª reunión del capítulo de delimitaciones marítimas del Caribe, y se convocó en México. El presidente Mejía nombró al ingeniero Michelén para que representara al país en México. Se hizo la presentación del Estado Archipiélago, y en República Dominicana lo que se iba a proponer, que se redactó, lo redactó Alejandra Liriano, el ingeniero Michelén, y yo. Ya Michelén estaba en Cancillería. Y ya Alejandra era vicecanciller. Claro. Elaboramos una propuesta donde decíamos que para las delimitaciones pendientes nos acogíamos al ámbito de Naciones Unidas como acompañamiento multilateral, porque como estamos negociando con potencia marítima, necesitamos queríamos el apoyo del multilateralismo. Claro. ¿Qué pasó? Lo boicotearon. Apareció un almirante, un vicealmirante, diciendo que iba a haber una guerra con Inglaterra, peor que la de las Malvinas. Bueno, el gobierno, a pesar de que la declaración era muy clara, el gobierno prefirió no presentar la declaración. Que hubiera sido un éxito si toda la frontera marítima lo hubiéramos hecho en compañía de los países de la región que tienen más liderazgo en esta materia, que son México, Colombia y Venezuela. Sí. Y Naciones Unidas con la lista de expertos. Bueno, las negociaciones hubieran sido, vamos a decir, bien más equilibradas. Pero lo boicotearon. A partir de ahí fue que se tomó la decisión en la Cámara. Bueno, nos vamos con el Estado Archipiélago, porque eso no fue una tesis improvisada. Se fue a Naciones Unidas, claro. Se fue a Mónaco, se fue a México, se trabajó con la recomendación de Naciones Unidas con una empresa de cartógrafos de la Marina francesa. Fuimos a Francia a verificar eso con los técnicos. Fuimos invitados por la Marina francesa. El viaje tenía un doble propósito y hablamos de este tema y de otros temas. El tema de Haití se trató en ese momento. Claro. Entonces, cuando eso está consolidado, en vez de continuar con esa línea, lo que ha hecho estas negociaciones es desandar el camino. ¿Qué pasa? ¿Dónde falla la Cancillería? Bueno, la Constitución dice, que fue una cláusula que yo me tomé, vamos a decir, el cuidado de establecer, era que los límites en las negociaciones de fronteras pendientes se tenían que establecer en los términos más favorables permitidos por el derecho internacional del mar. Y ahí volvemos a los orígenes. El acuerdo Líbano-Jiménez, si me lo ponen en pantalla. Fili, en pantalla, por favor, ahí está. Sí. Bueno, si se puede ver, hay en el acuerdo Líbano-Jiménez, hay una zona que está colorada de
Morado, esa es una zona de aprovechamiento conjunto después de trazar línea de equidistancia. Eso fue en el año 1978. Después de eso, Colombia delimitó con Jamaica de la Commonwealth otra zona más amplia que la de nosotros de aprovechamiento conjunto. Que eso es interesante porque es precisamente lo que recomienda la Convemar. Y Honduras, después de la independencia de Belice, negociando con los británicos, si se ve allá arriba, quizás no se distingue mucho, hay otra zona de aprovechamiento conjunto entre la República de Honduras y Gran Caimán, Reino Unido. ¿Por qué traigo a colación eso? Bueno, porque nosotros podemos decir, este libro lo explica muy bien. Esta es una obra clásica. ¿Puedes venir, Feeling, a ver Sí. esta obra que está aquí? Esta es una obra clásica del profesor Antonio Remiro Broton, que explica, va a muchos detalles de cómo se hacen las delimitaciones. Hay otras obras más, pero esta tiene una misión muy, muy clara sobre la necesidad de que en las delimitaciones, en los mares semicerrados, y el Caribe es un mar semicerrado, se aplique la técnica. Es una recomendación, no es la regla, pero es la mejor práctica. Dice aquí, frente a la delimitación cabe el condominio. Pero este no se presume, es reversible y no ahorra la delimitación del espacio común respecto de terceros o incluso respecto de otros espacios marinos no compartidos por los condóminos. En la práctica, el condominio marítimo es excepcional y explica en el 2007 la cantidad de países que tenían esas técnicas en el continente. Por ejemplo, en el Golfo de Fonseca hay un condominio, entre Argentina y Uruguay hay otro condominio, pero esos son otros espacios. En un mar semicerrado, oye lo que dice, la Convemar, artículo 123, promueve la cooperación regional en mares cerrados y semicerrados como el Caribe y el Mediterráneo. Específicamente. Pero todo esto no es sino buena voluntad cimentada en una delimitación sana. La delimitación promueve la cooperación y esta puede dar lugar a formas más integradas. Fíjate que pone énfasis de que va a depender de que las negociaciones sean de buena fe, como la que se hizo con Colombia. El acuerdo Liévano-Jiménez fue una negociación de buena fe y Colombia aceptó una zona de aprovechamiento conjunto que es de unos 12.000 kilómetros. Ese debió ser un mejor término permitido por el derecho internacional del mar, recomendado por el derecho internacional del mar. De hecho, cuando tú te vas al manual de delimitaciones marítimas de Naciones Unidas, te das cuenta de que cuando se habla de los factores que influyen en las negociaciones, hay uno relativo a la existencia de recursos de hidrocarburos, que es algo que evidentemente ellos previeron, porque el artículo 3 prevé eso. Y dice, en contraste con las cláusulas relativas a recursos y yacimientos, que fue lo que se fijó, y las cláusulas de unitización, los planes de explotación conjunta en los que las partes prevén acuerdos de cooperación para la explotación de una zona marina determinada, no solo yacimientos aislados, se definen normalmente mediante coordenadas. Las zonas de explotación conjunta pueden
adoptarse junto con una línea de delimitación, Islandia, Noruega, en el 1981, o como una solución a la falta de acuerdo entre las partes sobre el curso de la línea de identificación, como es el caso de Indonesia, Falla de Timor y Australia. O sea, cuando no hay un acuerdo, vamos a tener un área de aprovechamiento conjunto. Ya teniendo 3 en el Caribe, la mejor opción, no la única, mejor opción, hay otras que pueden ser mejores, quizás más exigentes, más complicadas, pero lo mínimo que se tenía que hacer o perseguir era una zona de aprovechamiento conjunto. Que no se hace. No se hace. Entonces, primer argumento. Segundo argumento, el acuerdo que se firmó con Venezuela fue un acuerdo reactivo, consecuencia del acuerdo que se firmó con Colombia. Los venezolanos, que tenían una disputa con los colombianos por el tema de la soberanía de la isla de los Monjes, reclamaron un acuerdo. ¿Sí? Y República Dominicana, ya en el gobierno de don Antonio, ante ese reclamo venezolano, aceptó negociar y hay un área que está solapada. Lo ideal hubiera sido que Venezuela hubiera continuado con el precedente de Colombia y bueno, esta zona vamos a convertirla en una zona de aprovechamiento común. Eso hubiera sido lo ideal. Pero, ojo, Venezuela había delimitado previamente con el Reino de los Países Bajos, unos meses antes. El acuerdo es un acuerdo distinto, completamente distinto al que se hizo con otras zonas, porque intervenían otros factores de carácter político y de seguridad. Por ejemplo, aquí uno lo puede ver en las delimitaciones de Venezuela con Colombia, primó los factores políticos. ¿Qué pasa con Colombia, con Venezuela y el Reino de los Países Bajos? Que la gente no lo puede olvidar. Bueno, resulta que el sistema de refinerías de Venezuela lo instaló la Royal Dutch Shell, una empresa anglo-holandesa. Los holandeses en ese año querían que las Antillas neerlandesas generaran zona económica exclusiva. Venezuela, que tenía esa relación estrecha con la Royal Dutch Shell por el tema del petróleo, todo el sistema de refinería, incluso la más grande de Venezuela, en esa época, la refinería de Cardón, la montó la Shell. Entonces, ellos firmaron un acuerdo. Ese acuerdo es singular, hay que analizarlo, porque ellos establecieron en el acuerdo 4 áreas diferentes. Una para Aruba, otra para Curazao, otra para Bonaire y otra para 3 islas que están más al noreste, que son las islas de San Eustaquio, Saba y San Martín, que tiene soberanía compartida con Francia. Entonces fue una delimitación donde primaron los factores de carácter político estratégico de Venezuela, porque en realidad, aunque se firmaba con el Reino de los Países Bajos, era un acuerdo con la Royal Dutch Shell. Cuando usted ve a los holandeses en una zona de mar y hablando de hidrocarburos, no hay que hacer mucho ejercicio para saber que detrás están los ingleses. Los ingleses, ellos siempre tienen siglos en eso, apareciendo en
los escenarios, y en este caso no es la excepción. En el dominicano, porque No, es importante no, claro. que lo sepan. Porque ¿qué quiere Inglaterra? Que este acuerdo se lo está facilitando, que se siente el precedente de que se negoció un acuerdo con Holanda donde no se tomó en cuenta la línea archipelágica, donde no se tomó en cuenta la equidad, sino óyeme, exactamente la misma línea que trazó la reina, que dispuso la reina de Holanda. Exactamente la misma línea que dispuso la reina de Holanda fue la línea que se estableció. Esa información está aquí. Es decir, que lo que se plasmó en el tratado firmado, la reina Beatriz en el 2010. Holandés. Sí, sí, los intereses holandeses. Exactamente la misma línea. ¿Qué pasa? Hay un punto. Mírala ahí. Tú la puedes ver. Pili, vamos a ver si tú tomas a ver cómo tú puedes. Aquí en el medio. Y lo puedes acercar lo más que pueda. Pero ahí se ve. Ellos lo frisan y ahí se ve. Sí. O sea que eso fue lo que... Exactamente la misma línea que la reina de Holanda, la reina Beatriz, había firmado en su decreto, un decreto que ellos emitieron sobre los límites de ellos, míralo aquí. O sea, que ellos de manera unilateral fijan los límites y después buscan un acuerdo para legitimar. En el proceso es ese. Cada país fija sus pretensiones y se sienta a discutir con los otros. ¿Qué pasa? El acuerdo con Venezuela, que se firmó después del acuerdo de los holandeses con Venezuela, unos meses después, establece en el caso dominicano, artículo 7, que ese acuerdo que se firma con nosotros no se puede tomar como base referencia para ningún acuerdo futuro. Venezuela, en el fondo, se estaba reservando que cualquier negociación con República Dominicana, fundamentalmente, o con Estados Unidos, en el caso del punto extremo, tenía que ser convocada a Venezuela. No creo que se haya hecho en esta etapa con el régimen este. Pero nos estamos exponiendo a que los venezolanos digan, ustedes han hecho unas delimitaciones, porque sobre todo la línea que se fijó con nosotros está al sur de la línea que se fijó con Holanda. Es decir, que los dos acuerdos son contradictorios. Y por eso, cuando se hace el cálculo de espacio, no es como dice el canciller, de que ganamos 11 millas. En ese espacio serían 470 millas cuadradas. 470 millas entre cuadradas. Los dos líneas. En la diferencia que hay del acuerdo con Holanda y el acuerdo con República Dominicana, porque la línea nuestra va por debajo. Entonces, claro, ahí técnicamente hay lo que se llama un trifimio, una frontera de 3 países, y lo que se recomienda para evitar conflictos futuros. Venezuela, República Dominicana y Holanda. Y Holanda. Lo correcto, y yo creo que los venezolanos lo hicieron adrede, porque ellos acababan de afirmar con Holanda y amarraron un acuerdo con República Dominicana que nos daban unos espacios que ya le habían dado a Holanda. Y se salvaban, se cuidaban al consignar la cláusula en el acuerdo de nosotros de que ese acuerdo no se podía tomar como referencia para delimitaciones futuras. Entonces, tú dices, hay una diferencia de 400 y tantas. Eso es lo que han calculado algunos cartógrafos, estimados. ¿Pero ganados por nosotros? No, sería a favor de nosotros
pero no fue una negociación, porque eso es sencillamente el acuerdo de nosotros con Venezuela. Eso, Es el resultado de las líneas. Esas son las líneas que se cruzan. Se cruzan en un punto y la de nosotros va un poco más al sur, Claro. para que sea recta uniendo, y la de Holanda sube al norte. Entonces, eso es otro punto que nosotros deberíamos cuidar a la hora de una negociación para que eso no dé origen, Salvo que Venezuela reclame. salvo que Venezuela reclame. Pero Venezuela está reclamando. ¿Por qué? Y ahí vamos al otro punto. Esas negociaciones se dan en un contexto geopolítico. Con motivo de los conflictos que se están dando en Europa, las preocupaciones que había con la dependencia de Europa del gas ruso, que han terminado en esta guerra en Ucrania, porque eso es lo que está en la base de todo esto. Nord Stream y todo eso. Las potencias europeas atlánticas, con vocación atlántica, miraron para el litoral de las Guyanas. Entonces, tanto Francia como Holanda, como Guyana, empezaron a activar las campañas de exploración en mar en el frente, en el litoral de las Guyanas. Y el conflicto con Venezuela, histórico del Esequibo, se activa. Ahora aún más con esta situación. Claro, al concederle a ExxonMobil una licencia de exploración en áreas que los venezolanos dicen que pertenecen al Esequibo y ellos están reclamando el Esequibo. Entonces se activa ese conflicto. Obviamente, las tres potencias marítimas, Francia, pero sobre todo Inglaterra y Holanda, han puesto la mira en esa zona. Fíjate que son hábiles porque inmediatamente le dicen al presidente Abinader, presidente, venga a Guyana. Nos llevan allá, a Guyana, venga a Surinam, y el presidente de Surinam vino, el presidente de Guyana vino, y nos ofrecieron que concesiones en la zona de disputa. Óyeme, ustedes pueden explorar aquí en el Esequibo. Eso obviamente, yo entiendo que el presidente captó claramente que eso era meterse en un conflicto, pero nos ofrecieron refinería, espacio para sembrar, una serie de cosas, porque son países que tienen una baja densidad poblacional. O sea, eso, una vez yo conversé con Regis Debray, el enviado del presidente Chirac, sobre la crisis haitiana, y le pregunté sobre la posibilidad de que Francia flexibilizara su política de inmigración hacia la Guyana de parte de los haitianos. Y me dijo, diputado, eso no lo podemos nunca considerar, porque la Guyana es un territorio estratégico de Francia y es el único territorio continental que tiene Francia. Los otros dos son estados independientes, Surinam, Guyana, pero obviamente muy vinculados a la Commonwealth, a los intereses británicos, a los intereses holandeses. Entonces, ahí viene, volvemos al tema. En este contexto, el acuerdo es un acuerdo, además, que es inconstitucional porque viola el principio de la separación de los poderes. Me explico. El Congreso Nacional hizo uso de su facultad, reconocida por la propia Convemar, de formular declaraciones interpretativas. Y formuló 12 declaraciones interpretativas. La primera estaba relacionada con la equidad. Entonces, ¿qué pasa? En las negociaciones, el gobierno dominicano
no solamente desconoció la condición archipelágica, porque fíjate que al trazar las líneas de delimitación, Sí, afecta. no, ellos solamente usan la saona, no usan el frente de costa expuesto, porque lo razonable es que para medir cualquier acuerdo se tome todo el frente de costa. Tú coges todos los manuales que tienen que ver con delimitaciones y eso está claramente establecido, que se hace el comparativo, el frente de costa expuesto. No solamente Saona. Entonces se tomó Saona, sencillamente porque no querían usar la línea de base archipelágica, porque si la asumen implícitamente están reconociendo la condición archipelágica. Claro. Y los británicos, los ingleses, los británicos, los norteamericanos y los japoneses no quieren reconocer esa condición por varias razones. En el caso de Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos quiere que la zona económica exclusiva con República Dominicana se trace desde Isla Mona. Y de acuerdo a la Convemar, Isla Mona no se puede tomar, una isla deshabitada que no permite un alojamiento humano, un sustento humano, no se puede usar de delimitación para zona económica exclusiva. Genera ciertamente mar territorial de 12 millas en un semicírculo y genera, pero no genera zona económica exclusiva. Eso es ganancia para la República Dominicana y eso sí está en la ley nuestra. Pero ese es un tema secundario, porque los Estados Unidos no son parte de la Convemar. Sí, ¿no? Pero los británicos históricamente también, como se vio en el caso de los diferendos en las Malvinas, normalmente coinciden. No sé ahora en la administración Trump si van a coincidir tanto, porque los norteamericanos están revisando sus políticas frente a Europa. Con la elección de Trump va a venir un cambio en la relación, un cambio en la relación con los países europeos. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al punto. El canciller le dice, bueno, pero es que no podíamos irnos más allá de la línea media porque esas tres islas son territorio europeo. Los holandeses hábilmente se movieron para frenar el impulso que tenía Aruba de independizarse. Sí, sí. Es más, hicieron hasta un referéndum. Y en 1996 se suponía ya que el proceso de independencia se iba a dar. Los holandeses le prometieron a los habitantes de las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, le prometieron un cambio de estatus. Y se lo cambiaron. Y ellos también no quisieron dar el paso porque los venezolanos, cuando hicieron la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecieron en el artículo 14 una cláusula peligrosa que se podía pensar para el Esequibo, pero también para las islas, porque decía que los habitantes de los territorios vecinos de la República Bolivariana de Venezuela que decidieran incorporarse a la República Bolivariana de Venezuela también son bien recibidos por la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, obviamente, ellos también calcularon, no vamos a entrar en una relación con esta gente. Chávez estaba promoviendo la revolución independentista en la zona, tanto en el Esequibo como lo pararon los cubanos, porque eso hay que decirlo. Los cubanos usaron el argumento de que Guyana fue muy importante en la lucha de Cuba y de América apoyando a África y que por tanto había que darle un trato especial y los venezolanos aguantaron el debate del Esequibo con Chávez. Ahora volvió. Muy bien, pero yéndonos al cierre, porque tenemos que cerrar. Sí.
Ya tú has hablado, por ejemplo, has dicho con mucha claridad las razones de cómo fue la medición, que realmente es otra, y los errores en que se incurrieron porque es inconstitucional. Sí. ¿Cuál sería tu pensamiento final para decir? Mira, bueno, hay Cerrarle otras consideraciones que por razones de tiempo no las vamos a analizar. Nosotros pudiéramos perfectamente, porque es un territorio a delimitar, un espacio a delimitar con un estado mixto. Porque tiene un territorio metropolitano que está a 7.000 kilómetros. Entonces las políticas en general tienden a ser restrictivas sobre el efecto de las islas. Por ejemplo, Canarias tiene áreas que tienen líneas de base recta que unen el archipiélago canario, pero a España no se ha atrevido a declarar zona económica exclusiva porque sabe que podría entrar en un conflicto con Marruecos, con otros países de la región, y entonces se ha aguantado. Pero esta gente pretende línea media. Entonces, yo creo que hace muy mal el canciller cuando dice que se puede asimilar el principio de equidad, el principio de equidistancia, porque no hay circunstancias relevantes. Sí hay circunstancias relevantes, canciller Álvarez. Primero, se trata de un estado mixto, que está, la metrópoli está a 7.000 kilómetros. Desde el punto de vista histórico, son los remanentes de un imperio colonial. No se puede decir que tienen el estatus que tiene, por ejemplo, Turcas y Caicos, que pertenecen al Comité de Descolonización, pero los holandeses sencillamente cambiaron oportunamente el estatus con apoyo venezolano para poder llegar a esos acuerdos. Entonces, es un mar semicerrado. Eso es algo que no se consideró. Ya tuviste los precedentes. De hecho, ahora mismo, el debate del mar meridional de China gira alrededor de este tema. Porque los chinos le hicieron la propuesta a los filipinos en esta línea, y los filipinos también, una buena parte, estaban de acuerdo con la fórmula de aprovechamiento conjunto. Pero sacando a China de la ecuación, la mayoría de los países de la región tienen ya amplia experiencia en una práctica de delimitaciones conjuntas y aprovechamiento conjunto en pesca y en exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, mi recomendación al presidente, que no envíe ese convenio, que además de corregir las falencias técnicas que tiene, no envíe no se precipite, no envíe no hay ninguna prisa. Segundo, que recabemos la mayor información posible. Técnicos con técnicos. Mira, yo acabo de venir de una experiencia, fuimos con el ministro de Energía y Minas a la Universidad de Texas, de Austin. Muy interesante. Coincidencialmente nos hicieron la presentación de allá, de el tema del yacimiento que hay entre Indonesia, Timor, Australia. Cómo se está gestionando eso. Pero fue porque se descubrió el yacimiento. Entonces nosotros no podemos ir a una negociación. Los holandeses saben perfectamente todo lo que puede haber ahí. Pero nosotros no podemos ir con esa cláusula. Porque aquí mismo lo dice claramente en las delimitaciones, donde se sostiene que puede haber hidrocarburos. Lo correcto es que hay una delimitación. Entonces vamos a levantar más información. O nos cuidamos en un acuerdo, como dicen popularmente, moché. 200 millas para allá, 200 millas para acá, la zona solapada es zona de aprovechamiento conjunto. Lo que se obtenga ahí es 50 y 50. Eso es igual que si tú hicieras un acuerdo con una multinacional de exploración petrolera, va a ser más o menos eso. Bueno, esas son dos recomendaciones de una persona que ha dedicado mucho tiempo, muchos años, que se ha especializado en esa área. La otra recomendación, ¿verdad, Joaquín? La otra recomendación es que, bueno, el orden mundial está cambiando.
Aguardemos. Van a producirse muchos estremecimientos y el orden mundial ha cambiado y va a cambiar. Entonces, esperemos a ver, no nos precipitemos, porque a lo mejor... Retirar, aguardar, asesorarnos mejor y esperar. Y esperar porque... Para ver qué circunstancias pueden surgir, claro, que hagan más favorable. Claro, una negociación en los términos más favorables permite, porque el momentum juega un papel importante. Nosotros no podemos, incluso en la Constitución hay unos mandatos muy claros sobre privilegiar las relaciones con el continente, pero también el principio de autodeterminación, de soberanía, nos lleva a frenar también los impulsos del neocolonialismo de los mares. Ahí con eso cerramos. Gracias al licenciado Pelegrín Castillo. Creo que hay recomendaciones muy viables, muy oportunas para que el país piense. No hay por qué precipitarse. Yo también lo creo así. Y me parece que es una contribución que hace el licenciado Pelegrín Castillo, que hacemos también como programa. Nos unimos a esa propuesta que yo creo que es una solución oportuna para un problema, para un asunto de vital importancia, no tanto por las fronteras marítimas, sino por lo que hay debajo del subsuelo, que sabemos muy bien. Será, amigos, hasta el próximo viernes en una nueva entrega de Comentarios y Reflexiones.